A ver, levanten la mano. Se enamoró de la primera que vio. De la primera. Muy bien. ¿Qué más? ¿Vas a decir? ¿Qué más? ¿Qué más? Ay, que se fue otro, sí, ¿no? No sé, algo así, pero que era muy chantajista la mujer. Y que lo chantajeaba, que le dijera, no sé qué le dijera, pero algo así. Yo me acuerdo. ¿Qué le decía? ¿Qué quería saber? ¿Cuál era la fuente de su Eso fue el último, pero la mujer de la que estaban hablando ellos, un enigma. ¿Cuál era? Bien. Bien, vamos a retomar nuestra lección. Estamos con la vida de Sansón. Sansón, viendo cómo pues nos ha traído instrucción, nos pone la alerta sobre el no tener parejas que no sean dentro de la misma fe que nosotros profesamos. En aquel día pues eran israelitas, hoy serían cristianos, ¿no? Hablábamos del yugo desigual, es decir, pues lo que les pedimos o los sugerimos a ustedes como jóvenes es que no se vayan a tener una relación con un católico, un ateo, un testigo de Jehová, de los de la luz del mundo, mormones. Tienen que ser cristianos, ¿sí? Bien, entonces la vida de Sansón también nos muestra que él tiene un llamado para poder liberar al pueblo. Dios, antes de que naciera, profetiza, habla del nacimiento de Sansón, diciendo que a él lo usaría para atacar a sus enemigos de los israelitas, que eran los filisteos. Y recuerden que una de las enseñanzas e instrucciones para nuestras vidas es que ustedes como jóvenes, porque varios de ustedes han llegado antes que sus padres, y que la similitud entre ustedes y Sansón es que Dios se ha fijado en cada uno de ustedes para anunciar el evangelio a través de ustedes a la vida de sus padres, y que eso los debe de hacer sentirse muy comprometidos, se podría decir, con la causa que Dios tiene para su vida, ¿no? Ustedes deben sentirse afortunados. Es normal, casi como que lo normal es que los padres traigan a los hijos y les digan, ven, vamos a la iglesia, pero ha sido un milagro de Dios la vida de ustedes, porque han llegado ustedes primero que sus padres, y eso los debe de hacer sentir con una responsabilidad tremenda y un gozo tremendo. Pero también veíamos en la vida de Sansón que este llamado que Dios le hizo desde antes de nacer, pues obviamente Dios quería desarrollar muchas cosas a través de la vida de Sansón, pero él, al estar en pecado, es decir, al estar con un pie en el mundo, un pie en las cosas de Dios, no se desarrolló todo lo que Dios quería para él, para todo lo que iba a ser usado el varón de nombre Sansón, el israelita escogido. El israelita escogido. Entonces, ¿qué nos indica? Que Dios ha puesto la vista en nosotros, pero también depende de nosotros que qué tanto nos comprometamos con Dios, qué tanto lo sigamos, qué tanto realmente estemos haciendo lo que el Señor indica en la Escritura, para que nuestra vida pueda ser usada en las manos de Dios.
¿sí? Porque Dios usa lo que es somos como instrumentos. Entonces, porque así dice la escritura de un hombre llamado Saulo de Tarso, a un profeta a un discípulo que se llamaba Ananías, disculpen, que le comenta que usaría a Saulo para la obra y que él sería un instrumento escogido. Pero ¿será que Dios puede usar un instrumento que esté contaminado o sucio? Ciertamente no lo usará, y por eso vemos la vida de Sansón, que no lo usó a toda su capacidad. Y después de estar viendo cómo el ministerio de Sansón tiene varias caídas, varios errores, va él haciendo error tras error, y él confiándose en que puede estar pecando, en que puede estar en una vida de pecado. La paz de Dios, bienvenidos mis hermanos. ¿Es la moto? No, ¿va? Entonces, a nuestra vida, ¿qué nos enseña esto? Que nosotros, ustedes como jóvenes, deben de estar comprometidos para que el Señor desarrolle todo lo que tiene planeado para sus vidas. Pero si ustedes de pronto se encuentran como Sansón, viviendo de una manera tibia, entonces el Señor no los va a usar para lo que quieren. Y si alguno de ustedes va a ser llamado o escogido para un ministerio, pues entonces también que esto les sirva de lección para que ese ministerio que Dios les dé, como en el caso de las que están ya preparándose para la danza, pues que el Señor use todo lo que ustedes tienen y que el pecado no sea un estorbo en la vida ministerial, para que no vivan un ministerio de vergüenza como lo que le pasó a Sansón, ¿sí? Un ministerio vergonzoso, un ministerio inclusive pues cruel, de derrota y de burla, que es lo que hoy vamos a ir analizando. Entonces, vamos a nuestras Biblias en Jueces 16, que es donde cerramos, para ir cerrando. Estábamos viendo la vida de Sansón. Vamos a Jueces 16, por favor, amados jóvenes. Bien, estábamos viendo Jueces 16:4. Dice la palabra: después de esto aconteció que 16:4, todos lo tenemos. Y la palabra dice así, la palabra de Dios dice: después de esto aconteció que se enamoró de una mujer en el valle de Sorek, la cual se llamaba Dalila, y vinieron a ella los príncipes de los filisteos, y le dijeron: engáñale e infórmate en qué consiste tu gran fuerza, cómo lo podremos vencer para que lo atemos, lo dominemos, y cada uno de nosotros te dará 100,000 siclos de plata. Y Dalila dijo a Sansón: yo te ruego que me declares en qué consiste tu gran fuerza, y cómo podrás ser atado para ser dominado. Bien, hasta aquí recuerden que en este momento Sansón, por la vida de pecado que llevaba, no vio las intenciones de Dalila, ¿sí? No vio todo esto que estaba pasando, y como les había dicho, no vio cómo él estaba teniendo a su lado a una mujer y se había enamorado de una mujer que lo dañaría profundamente, que estaba ya diciéndole: dime cómo puede ser atado y dominado. ¿Qué clase de pareja puede decirle a otra o desearle a otra que sea sometida, que sea atada? O sea, atar a alguien es humillarlo, ¿sí? Pero sin embargo el pecado aquí de Sansón, la desobediencia en la que estaba viviendo, el haberse fijado en una mujer que no era de la tribu de Israel, eso le estaba haciendo un error en su vida, y eso le iba a provocar grandes situaciones. Y
obviamente, cuando un ser humano, aunque sea escogido, fíjate lo que está pasando aquí. Ustedes y yo sabemos el contexto, que un ángel se le apareció a su madre para anunciar el nacimiento y lo que habría de hacer. Pero fíjate, no por ser escogido, no porque haya una bendición de parte de Dios hacia la vida del cristiano, quiere decir que el cristiano puede estar haciendo o siendo tibio, viviendo entre el pecado y sirviendo a Dios. Porque ciertamente el pecado lo que hace en la vida del hombre es poner una venda, poner tinieblas enfrente de nosotros y podemos estar en una situación súper peligrosa, como en este momento se encontraba Sansón ante esta mujer, que lo estaba, pues, o sea, deliberadamente le estaba declarando sus intenciones. Y él no lo vio. ¿No lo vio por qué? Porque él estaba cegado por el pecado, por la manera en la que había vivido, porque ya había tomado a una mujer, ya se había metido con una prostituta y ahora había puesto sus ojos en esta mujer. Y entonces, lo que les había comentado, hay que tener cuidado, porque no quiere decir que la misericordia de Dios, porque Dios nos tenga misericordia y de repente caigamos en un error, no quiere decir que el Señor no va a llegar un momento en el que va a quitar su protección de nosotros, ¿sí? Entonces tenemos que tener cuidado, chicos. ¿Por qué? Porque si ustedes o yo, cualquier hermano de la iglesia, se descuida en su vida espiritual, puede estar de pronto en el pecado. Y dice la Biblia que hay personas que su conciencia es cauterizada por el pecado. ¿Qué es cauterizar, chicos? No sé si has visto una película donde hay gente que que los balacean, o en las películas de acción, y de repente agarran y calientan un cuchillo y según se sacan la bala y se lo ponen en la herida. Eso es cauterizar, ¿sí? Y queda ahí. Y ya no sienten, ¿no? Y ya también se previenen de infecciones. El pecado, cada que lo hacemos, funciona como un hierro así, y cauteriza la herida, ¿no? Pero aquí en este caso cauteriza tu conciencia, que es lo que le fue pasando a Sansón, que se fue cauterizando su conciencia y fue diciendo, no pasa nada, puedo seguir en el pecado, al cabo le estoy sirviendo a Dios, al cabo con la quijada de un asno maté a un montón y 2 montones de filisteos. Al cabo que me eché las puertas y le hice daño a los filisteos, ¿no? Y como les decía, sobre todo los pequeños que ya van a empezar a servir. Me eché las puertas del ministerio a la espalda, pero puedo seguir pecando. No, los asuntos no son con Dios así. Y hoy, cuando cerremos con lo que le pasó a Sansón, tú vas a entender que no es bueno el estar viviendo una vida tibia delante de Dios, aunque tengamos un ministerio, y no es bueno, aunque no lo tengamos el ministerio, estar siendo tibios con los asuntos de Dios. Los asuntos con Dios son serios, chicos. Llévenlos siempre presentes. Es más, hoy apúntale ahí en tu libreta. Los asuntos con Dios son serios. Los asuntos con Dios son serios. Y en lo que usted está apuntando eso, recuerde, Dalila nunca amó a Sansón, porque cuando los príncipes filisteos le comentaron de los 1100 ciclos de plata, ellos sabían la condición, la forma en la que se conducía Dalila, y sabían que tenían una oportunidad para atar a Sansón, para dominarlo, para descubrir cuál era su fuerza. Y así no dudes, hermano, que el enemigo va a mandar a tu vida gente que él sabe que te puede hacer caer. Recuerden que el enemigo nos conoce, chicos. No es omnipotente, no, pero nos conoce porque nos ha estudiado desde niños. Y la palabra dice que cada quien es tentado según su propia concupiscencia, es decir, que a ti y a mí nos conoce, sabe las cosas que nos agradan, y Él nos va a mandar
como los príncipes filisteos mandaron a Dalila que conocían cómo era, Él te va a mandar a ti las cosas que te agradan. Entonces tú tienes que ir conociendo también y descubriendo las cosas que, de acuerdo a lo que hemos estudiado aquí, lo que es pecado, lo que te aleja de Dios, y trabajarlo. Clamar a Dios para que te ayude si eres envidioso, si eres mentiroso, si eres iracundo, tienes que ir trabajando eso. Bien, entonces vamos a seguir leyendo, chicos. Entonces ya dice aquí, Dalila dijo a Sansón: yo te ruego que me declares en qué consiste tu gran fuerza. ¿Cómo podrás ser atado para ser dominado? Le respondió Sansón: si me ataren con 7 mimbres verdes que aún estén enjutos, entonces me debilitaré. Seré como cualquiera de los hombres. Y los príncipes de los filisteos le trajeron 7 mimbres que aún no estaban enjutos, y ella lo ató con ellos. Y ella tenía hombres en acecho en el aposento. Entonces ella le dijo: Sansón, los filisteos contra ti. Y él rompió los mimbres, como se rompe una cuerda de estopa cuando toca el fuego, y no se supo el secreto de su fuerza. Entonces aquí es la primera vez que Sansón empieza a decir cómo, pero no pasa nada. Pero también es la segunda señal, la segunda alerta que debió de haber alertado el corazón de Sansón, que debió de haberlo puesto sobre aviso de las intenciones de Dalila, porque ya cuando vio que lo habían atado, era para que él hubiera dicho: no hay nada bueno para mí en esta relación, ¿sí? Y hemos estado hablando mucho acerca de eso, chicos, de la relación con jóvenes del mundo, ¿sí? Entonces, el día que tú en tu corazón estés preparada o preparado para un noviazgo, recuerda, tienes que clamar a Dios, porque si tú permites tener una relación con alguien del mundo, puede pasarte esto que a Sansón. Él, por vivir esta vida de pecado, aquí nuevamente se nos manifiesta en esta parte de la escritura. La segunda ocasión, la primera le pregunta: dime cómo serás dominado y atado. Él miente, hacen lo que supuestamente lo va a atar y se desata así. Pero la intención de la mujer él no la vio, el deseo de hacerle daño. Y así muchas veces es engañoso vivir con una persona o tratar de tener una relación con una persona que no es de tu creencia espiritual, y luego es más fácil que te lleven a ellos. La escritura, recuerden que así dice: no des a tus hijos, a tus hijas en casamiento, para que no te lleven en pos de otros dioses. A veces es más seguro que el inconverso, el filisteo o el que no es cristiano te saque de la iglesia y te avergüence, ¿sí? Seguimos adelante. Y lo que vamos a leer es lo mismo, Y él le dijo: si me ataren fuertemente, en el 11, con cuerdas nuevas que no se hayan usado, yo me debilitaré y seré como cualquiera de los hombres. Y Dalila tomó cuerdas nuevas y le ató con ellas, y nuevamente lo mismo. Tercera alerta, tercera vez: Sansón, los filisteos sobre ti. Y los espías estaban en el aposento, mas él las rompió de sus brazos como un hilo. Dalila le dijo a Sansón: hasta ahora me engañas y tratas conmigo con mentiras. Descúbreme pues ahora cómo podrás ser atado. Él entonces le dijo: sí, tejieres 7 guedejas en mi cabeza con la tela, y las asegurares con la estaca. Ella las aseguró con la estaca y le dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. Mas despertando él de su sueño, arrancó la estaca del telar con la tela. Y ella le dijo: ¿cómo dices yo te amo cuando tu corazón no está conmigo? Ya me has engañado 3 veces y no me has descubierto aún en qué consiste tu gran fuerza. Y aconteció que presionándolo ella cada día con sus palabras, importunándole, su alma fue reducida a mortal angustia. Y aquí nuevamente vemos cómo se maneja el enemigo, cómo nuevamente, debido a la vida de pecado, como les menciono, que ya estaba llevando, lo que pasa es que Sansón, al estar en esta práctica del pecado, a él ya se le había hecho normal. Muchas veces como cristianos, y hoy estamos hablando de un gran líder, ¿no? Entonces esta enseñanza, querido y amado joven, llévatela como un preventivo, y como te decía yo, como una vacuna, que la tengas tú lista ahí, porque tú no sabes lo que Dios vaya a hacer en tu vida, si te vaya a escoger para liderar algo. Y fíjate cómo está operando aquí.
sobre un líder el pecado. Porque él se encuentra pecando. Y fíjate cuántas veces le dice, si me atares. Y él siempre tenía la idea, nos muestra esta parte en la escritura, que él siempre tenía la idea de que podía ir, pecar, y que podría salir victorioso siempre. Nos da a entender que él pensaba que no había consecuencias. Tú puedes ver, como les dije el otro día, esta iglesia está pequeña, pero va a llegar un día en que probablemente crezca, y tú tienes que abrir tus ojos espirituales para que no te dejes llevar por jóvenes que aunque los veas sirviendo, que aunque los veas que están en un ministerio, y que ellos estén viviendo una doble vida o una vida tibia, ¿sí? Porque luego se saben muchas cosas. Entonces tú como joven tienes que empezar a forjar ese carácter. Los asuntos con Dios son sumamente serios. No debes apartarte ni a la derecha ni a la izquierda de la línea que el Señor te está trazando. Si tú has oído que no debes de ser fornicario o fornicaria, no debes de serlo. Si tú hoy estás oyendo que no debes juntarte con chicos del mundo, no debes de hacerlo. La vida de Sansón nos muestra que él estaba jugando con el pecado, jugando con el peligro. Haz de cuenta que tenía ahí un tigre salvaje o un lobo o una hiena, y él lo acariciaba cada rato, y él pensaba que no le iba a hacer daño, hasta que un día ese tigre, esa hiena, se volvió contra él y lo atacó y lo humilló. Y el cristiano a veces cree, como te decía hace rato, que porque la misericordia de Dios es grande, y de repente haces un pecado y ves, no pasa nada, ¿no? Y siguió él así, segunda vez, no pasa nada, saldré librado. Si me ataras con cuerdas nuevas, no pasa nada, salió librado. Pero ve cómo presionó Dalila lo presionó. ¿Qué es Dalila para nosotros? Lo que hay allá afuera en el mundo, porque dice aquí que él se enamoró de ella. El enamoramiento normalmente es algo a primera vista que te atrae, y ustedes hoy están aquí recibiendo una instrucción diferente al mundo. Van a entrar a la secundaria, van a entrar a la prepa, y va a haber cosas que tal vez te enamoren. Te van a querer llevar a sus modismos, a su forma de hablar. Se va a ver muy barrio, un cigarro, que las chelitas, y tal vez eso te enamore. Tal vez eso te cause un interés. ¿Qué tienes que hacer? No puedes ir y ver si puedes salir victorioso de eso. No puedes ir y decir, bueno, a ver qué pasa, voy a hacer la prueba. No, porque caerás en una trampa terrible. Porque los efectos del alcohol y la droga, déjame decirte algo, que realmente sí te enamoran las primeras veces que lo consumes, porque sí provocan un placer, más después te provocan dolor. Haz de cuenta que la droga es como Dalila, ¿sí? Al principio no pasa nada, hasta que de plano Sansón se entregó a ella y lo destruyó. Fue una vez, haz de cuenta, vamos a parafrasear esto, o vamos a hacer una metáfora de esto. Haz de cuenta que fue una vez y tomó una cerveza, probó un poco de droga y no pasó nada. Fue la segunda vez, la probó y no pasó nada. Pero llegó un día en que sí le pasó. ¿Y quieres saber qué pasó ese día? Vamos a seguir leyendo. Dice la palabra aquí, estamos en el versículo 17, amados jóvenes, que lo acosaba, ¿no? Dice que redució su alma a mortal angustia, y entonces comienza el 17. Le descubrió pues todo su corazón y le dijo, nunca a mi cabeza llegó navaja, porque soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre. Si fueres rapado, mi fuerza se apartará de ti, me debilitaré y seré como todos los hombres. Pregunta, él está aquí diciendo que él era nazareo desde el vientre. ¿Realmente su voto de nazareo lo llevó correctamente, chicos?
no lo llevó. Porque es lo que estamos hablando, que él no cumplió con los asuntos de Dios. Aquí tú puedes ver lo que yo te decía. Cuando el cristiano se encuentra viviendo esta vida de doble ánimo o tibia delante de Dios, y de repente está con un pie en el pecado, con otro pie sirviendo a Dios, estoy en el mundo, estoy sirviendo, nadie me ve, estoy en el mundo, estoy haciendo cosas malas, nadie me ve, y al otro día estoy en la iglesia alabando, cantando, danzando. Y nadie me ve. Pero ¿sabes cuál es el peligro, amado joven? ¿Sabes cuál es la situación con Dios? Que ciertamente Dios es lento para la ira, sí, pero llega un momento en que también a Él no le agrada cómo somos. Y entonces, ¿sabes qué es lo peor que te puede pasar a ti? Lo que le pasó a Sansón. Por eso hoy la invitación es, amados jóvenes, vuelvo a repetirles, no se aparten ni a diestra ni a siniestra de la instrucción que han adquirido aquí a través de las prédicas, a través de todo lo que Dios ha puesto en su corazón, para que el Espíritu de Dios no se aparte de ustedes. Porque cuando el Espíritu de Dios se aparta del hombre, este es avergonzado, humillado, reducido a nada. Vamos a seguir leyendo. Dice, viendo Dalila que él le había descubierto todo su corazón, envió a llamar a los principales de los filisteos diciendo, venid esta vez porque él me ha descubierto todo su corazón. Y los principales de los filisteos vinieron a ella, trayendo en su mano el dinero. Y ella hizo que él se durmiese sobre sus rodillas, y llamó a un hombre, quien le rapó las 7 guedejas de su cabeza. Y ella comenzó a afligirlo, pues su fuerza se apartó de él. Fíjate, él se durmió sobre sus rodillas. El pecado así es, hermano. Te duerme, te hace sentir que no pasa nada. Ven, chiquito, no pasa nada. Mira, aquí está un cigarro, aquí está una copa, aquí está un novio, un beso. No pasa nada. El pecado así es engañoso. Te duerme, te va a hacer que te duermas. Y dice la palabra en el 20, y le dijo, Sansón, los filisteos sobre ti. Luego que él se despertó de su sueño, se dijo, esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Ciertamente, hermano, puedes ver aquí en la vida de Sansón cómo muchas veces él se burló. Él dijo, esta vez saldré librado, como lo dice aquí. Y lo que yo te decía, no es bueno que tú tientes al pecado, no es bueno que tú lo retes, para que el Espíritu de Dios no se aparte de ti, porque llega un tiempo en que el Espíritu de Dios se aparta del hombre, o de la mujer, o de la joven, o del niño que se encuentre pecando. Es necesario que tú lleves esta instrucción en tu corazón. Pon en tu libreta, no debo coquetear con el pecado. No debo coquetear con el pecado. No debo jugar con el pecado. Y no debo darle oportunidad al pecado. Para que Dios no se aparte de mí. No debo coquetear con el pecado. No debo tentar al pecado. ¿Cómo les dije? Ok, eso es importante, estúdienlo, grábenlo en su corazón. Y bien, mira, querido y amado joven, Dalila, desde que lo conoció a él, siempre quiso hacerle daño. Vamos a decirlo así, que se podría casi decir que para eso fue contratada. Los príncipes filisteos tenían a esta mujer y haz de cuenta que la contrataron
como una espía, ¿no? ¿Has visto películas de espías? Bueno, déjame decirte algo, el enemigo también tiene por ahí espías, tiene gente a su servicio para destruir la vida del ser humano cristiano, para destruir la vida de los cristianos jóvenes, adultos. Y tú debes de tener cuidado de eso. Tú llévate también esta instrucción, porque Dalila ya lo vimos, desde el inicio la intención de ella era dañarlo. Y Sansón le da la oportunidad a la que habría de ser su perdición, que era una pareja, que era un novio o una novia para nosotros. Y entonces, ¿qué pasó ahí? Vuelvo a lo mismo, tal vez sueno repetitivo, pero yo ocupo que tú te vayas bien instruido. El vivir coqueteando con el pecado, el vivir jugueteando con el pecado, trae terribles consecuencias. Y ahorita tú vas a ver la espiral que tocó de fondo Sansón, que aún a pesar de, fíjate lo que está diciendo la Escritura desde que hemos estudiado esto, era un escogido desde el vientre de su madre, es más, todavía no estaba en el vientre de su madre y el Dios Todopoderoso había profetizado de su nacimiento y lo había pedido, el hijo que te voy a dar va a ser para mí, apártalo, vamos a poner un voto de nazareo sobre su vida. Y aún siendo él escogido de Dios, ungido de Dios, el pecado que él se encontraba practicando constantemente hizo que el Espíritu de Dios, que Jehová se apartara de él, dejándolo desamparado por un tiempo, dejándolo solo. Y aunque él tenía este ministerio, él terminó humillado, él terminó derrotado, avergonzado. Yo hoy te invito, y invito a los jóvenes que nos escuchan a través de las redes sociales, que los ministerios que Dios ha puesto en su mano, depende de ti, estudiando esta palabra, que tú aprendas a que tú puedes tener un ministerio humillado bajo la poderosa mano de Dios, todo va a salir bien. Pero si tú tienes un ministerio en el cual estás jugando y coqueteando con el mundo, entonces aunque tengas el ministerio, serás humillado por el pecado. Hay muchos hombres de Dios, mujeres de Dios, que han pasado por esto, que Dios se ha apartado de ellos y se han ido tal vez, y cuando regresan ya no son los mismos. Sansón perdió los ojos, pero hay gente que ha regresado sin un pie, hay gente que ha regresado sin una mano, o sin un ojo, o con heridas de bala, de navaja, con un cáncer, con SIDA. Y hay que tener cuidado de eso. Eso es lo que tenemos que cuidar, amado joven. Entonces, Sansón toca fondo. Sansón entra en esa espiral por la presión de esta mujer, por la presión del pecado que él mismo había dejado entrar a su vida, a su corazón. Y entonces, él es humillado. ¿Y qué pasa cuando Dios se aparta de nuestras vidas, chicos? Vamos a ver en el 20. Y le dijo Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que se despertó él de su sueño, se dijo, no pasa nada, esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Dios se había apartado de él, que Dios lo había abandonado, que Dios había dejado de respaldarlo, que Dios había dejado de tener piedad y misericordia hacia el joven Sansón. Y eso es terrible, chicos. Es terrible, como les he venido diciendo. Y entonces, ¿qué sucedió? Ya una vez que Dios se apartó de su vida, él se queda completamente solo, desprotegido. El enemigo hizo lo que quiso con él. La pregunta aquí, chicos, ¿tú quieres ser bendecido por Dios? ¿O quieres darle una oportunidad al diablo para que haga de ti lo que él quiera sin la protección de tu Dios? Entonces ten cuidado, ten cuidado. Guarda esa ley.
en tu corazón, no te apartes, que ese libro que tú tienes ahí, esa Biblia, no se aparte de ti, amado joven. Guárdalo, duérmete con ella, despiértate con ella. Estás comiendo, lee la Biblia. No dejes que el pecado entre a tu vida. No coquetees con el mundo. El mundo no tiene nada bueno para ti. Lo que tiene es destrucción. Lo que tiene es conspiración para destruir tu vida. Lo que tiene es mujeres y hombres preparados para hacerte trizas, hacerte pedazos. El diablo no anda jugando a ser diablo. El diablo va a ir con todo. Cuando tú dejes que el enemigo entre a tu vida, porque decidiste servirle más al pecado y entonces Dios se aparte de ti, el enemigo no va a dudar en desbaratar tu vida. Y amados jóvenes, de nada va a servir que tengas 10 años en el ministerio, que tengas 10 años en la alabanza, que tengas 10 años de misionero, 5 años de evangelista. De nada va a servir, amado hermano, cuando el Espíritu de Dios aparte de cada uno de nosotros debido a la condición de pecado. El enemigo no va a tener piedad. Dice, mas los filisteos en el 21, mas los filisteos le echaron mano y le sacaron los ojos y le llevaron a Gaza, le ataron con cadenas para que moliese en la cárcel. Fíjate, le sacaron los ojos, hermano. Lo ataron con cadenas. Sansón, en vez de humillarse ante Dios, en vez de dejar que Dios hiciera lo que él, Señor, quería para su vida, él tuvo que ser atado de otra manera. Tuvo que ser humillado por las cadenas. Y cuando el joven Sansón no se dejó gobernar por Dios, esclavizar por Dios, entonces ¿qué pasó? Que el mundo sí lo hizo y le quitó los ojos. Y curiosamente le quita el objeto que lo había hecho pecar. Es curiosa esta parte en la escritura, porque ¿qué pasó con la mujer timnamita, amados jóvenes? Dice que la vio, se enamoró. Dice que vio a una prostituta y se acostó con ella. Dice que vio a Dalila y se acostó con ella. Y curiosamente es lo que le es quitado. ¿Qué quiere decir, chicos? Que tus ojos te pueden engañar. Y es a través de eso que entra el enamoramiento. Por eso te digo, y ahorita los veo y me da gusto decir, no, yo no, que le estoy comentando, te van a ofrecer una cerveza, te van a ofrecer droga, y tú dices, no, deseo que así te mantengas, pero ten cuidado donde pones tus ojos, porque los ojos son los que hacen que anhelemos las cosas. Dice una parte en una película que nadie desea lo que no ve. Es una película, creo que se llama El silencio de los inocentes, y entonces esta mujer, la actriz que se llama Jodie Foster, va a preguntarle a un hombre que está en la cárcel para poder atrapar a un asesino, y le pregunta pistas y todo. Entonces el asesino que está en la cárcel le dice, mira, el agresor es alguien cercano de la familia, porque nadie desea lo que no ve. Entonces, si tú pones tus ojos constantemente en lo que estás viendo y en lo que vas a ver venir, porque el mundo, amado joven, está entrando ya cada vez más en una debacle de inmoralidad sexual, de complacencia sexual y de libertinaje. Puede ser que si tú pongas tus ojos en eso, te parezca atractivo y te enamores. Por eso hoy es importante. ¿Dónde debes de poner tus ojos? En Cristo. Tu vida debe de estar en Cristo, tus ojos puestos en Cristo. Apártate del pecado. Hay una parte en la escritura del apóstol Pablo que le dice a un joven llamado Timoteo, le dice, huye de las pasiones juveniles. Cuando tus ojos se topen con todas estas cosas que vas a ver en la escuela próximamente, huye, amado joven, huye. Y huir es correr despavorido. Esto no me conviene, me voy de aquí. Yo no tengo que hacer nada con estas personas que están bebiendo, que están tomando, que están hablando de groserías, de albures, de que ya tienen 2, 3 novios o 2, 3 novias. Yo no tengo nada que estar haciendo aquí. Quita tu vista de eso. ¿Sí? Amén. Bien, vamos adelante.
Y entonces las cadenas, dice aquí, y le ataron con cadenas para que moliese en la cárcel. Amado joven, si tú no dejas que Dios use tu vida, si tú no te, vamos a decirlo así en el buen sentido, te dejas esclavizar por Cristo. Recuerden que hemos visto en la Escritura que dice que Jesucristo nos compró a un alto precio. ¿Con qué nos compró Jesucristo? Con su sangre. Y tomando en cuenta la referencia que hace, en aquellos días se compraban esclavos, ¿sí? Y si Cristo te compró a ti y a mí con su sangre, quiere decir que somos sus esclavos, sus servidores, ¿sí? Y si tú y yo somos servidores, entonces sería agradable decir: Señor, pon tu yugo sobre mí, pon tus cadenas sobre mí, yo quiero ser tu esclavo mejor. Tú guía mi vida, tú pon sobre mí tus cadenas de amor, tus cadenas de protección, o mejor aún, dice la Escritura, tus lazos de amor. Sígueme atrayendo hacia ti con tus lazos de amor, para que las cadenas del pecado no me humillen, no me aten. ¿Sale, chicos? Y bien, ahora dice la palabra aquí en el 22: el cabello de su cabeza comenzó a crecer después de que fue rapado. Bien, fíjate, me llama la atención también esta parte de la Escritura. No lo siguieron rapando los filisteos. Digo, si ya supuestamente la fuerza radicaba en su cabello, y digo supuestamente, porque en sí no radicaba en su cabello, sino en el voto de Nazareo, en la bendición de Dios, ¿sí? Entonces, quién sabe por qué se descuidaron y no le raparon su cabello. Pero fíjate, simbólicamente, bueno, para nosotros, a Sansón le quitó físicamente los ojos. Y tú te imaginas en cadenas, humillado, sin ojos, y entonces su cabello le empezó a crecer. Y me llama esta parte de la Escritura la atención, porque pienso yo que a la par de que le fue creciendo el cabello y en ese estado de humillación, tuvo tiempo para reflexionar en su vida, y conforme su cabello iba creciendo, también empezó a crecer su corazón hacia Dios, y empezó a reconciliarse ahí en esa prisión. Y entonces poco a poco el Espíritu de Dios, o Dios, empezó otra vez a estar con él, como lo vamos a ver a continuación, que le permitió recobrar por última vez su fuerza. Pero fíjate, hoy también la invitación sería: no esperes a que tú estés en un estado de humillación para llegar a tener una relación con Dios nuevamente. No es necesario. Pero desgraciadamente habemos cristianos que somos duros de corazón. Y hoy la invitación también, chicos, es que ustedes no sean duros de corazón. Que hoy sean ustedes unos pequeños guerreros que se aparten del pecado. Porque aún son jóvenes y todavía tienen mucho camino en el cristianismo que recorrer. Y hoy esa es la invitación. Que no sea necesario que sobre ti venga una desgracia en la cual te encuentres tú tiempo para estar con Dios, en el cual te encuentres tu tiempo para la oración, para ahora sí leer la Biblia. Mejor ese tiempo velo haciendo desde ahora, no como Sansón, que dice ahí que su cabello comenzó a crecer después de que fue rapado. Y vamos a seguir leyendo. Entonces los principales de los filisteos se juntaron para ofrecer sacrificio a Dagón. Y fíjate lo que dijeron estos hombres: a Dagón su Dios, y para alegrarse, y dijeron: nuestro Dios entregó en nuestras manos a Sansón, nuestro enemigo. Y aquí es algo más profundo, chicos, pero quiero que también sepas hoy, en tu caminar cristiano que vas a tener, es necesario que tú te mantengas apegado a las cosas de Dios, para que el nombre de Dios no sea blasfemado
Porque fíjate lo que están diciendo aquí. Técnicamente están diciendo que Dagón había vencido al Dios de Israel. Que Dagón era verdaderamente más Dios que el Dios de Israel. Por la desobediencia de Sansón. Muchas veces para nuestros jóvenes que nos ven en las redes sociales. Muchas veces jóvenes, el vivir una vida de pecado, el vivir apartados de las cosas de Dios, y que a veces la desgracia viene sobre nuestra vida, porque nada crece en la oscuridad, chicos, todo sale a la luz. Cualquier obra mala que estemos haciendo finalmente va a ser descubierta, y aunque tú te encuentres hoy sirviendo, querido joven, un día vas a ser descubierto, un día va a salir a flote la verdad, porque Dios no puede ser burlado, de Él nadie se burla. ¿Y qué crees? Que dirán lo clásico que dicen de aquellos que se equivocan, y eso que es cristiano. Y por causa de nuestro testimonio, el nombre de nuestro Dios Todopoderoso es blasfemado, y se alegran y dicen: ve, el Dios nuestro nos entregó a Sansón en nuestra mano. Y van a decir: ve, mira, no que iba a la iglesia, no que estaba en la danza, no que estaba en la alabanza, no que él era pastor de pastores, no que él era un gran siervo de Dios. Y por causa de nosotros, dice en Romanos 2:24, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de nosotros. Y hay que tener cuidado con esto, chicos. Y bien, y dice en el 25, y aconteció que cuando sintieron alegría en su corazón, dijeron: llamen a Sansón para que nos divierta. Y llamaron a Sansón de la cárcel, y sirvió de juguete delante de ellos, y lo pusieron entre las columnas. Ve, hermano, como un llamado, un hijo de Dios, de pronto queda de burla para el mundo, y a veces así no tenemos en cuenta. Hoy me quiero un poco dirigir a los chicos que ya tienen un ministerio, a los que nos ven en las redes sociales, a nosotros tal vez los que somos ya mayores, tenemos un ministerio, y muchas veces este ministerio terminamos como payasos delante del mundo, y se burlan de nosotros. Por eso es necesario que nos mantengamos firmes, amados jóvenes. Manténganse firmes, los invito a eso. Yo sé que el camino va a ser duro, va a ser difícil, pero esta palabra aquí me llama mucho la atención. Dice: y sirvió de juguete delante de ellos. Y muchas veces, si nosotros no nos ponemos las pilas, si nosotros no tomamos en cuenta lo que estamos haciendo aquí cada sábado, cada domingo, vamos a terminar de juguetes de ellos. Porque imagínense ustedes, amados jovencitos, que hoy están hablando, y decía, uno de ustedes decía: vamos a evangelizar a mi escuela, vamos a hacer esto, vamos a hacer el otro, y que después en 5 años, 7 años, ya no estés en la iglesia, y seas burla de los que estén viéndote en esos días. No que eras cristiana, no que ibas a la iglesia, y ahora estás tomando, ahora te estás drogando. Y tienes que tener cuidado con todo eso. Por eso la invitación es hoy: sujetémonos a Dios. Y los que tenemos un ministerio, tomemos esto sumamente en serio, para que no quedemos como payasos ante el pueblo, como payasos ante la gente allá afuera que hable de nosotros. La palabra dice que las personas que están a cargo de los ministerios deben de ser irreprensibles. Sansón no fue irreprensible, y tuvo que ser objeto de burlas, objeto de humillación. Y bien, seguimos leyendo. Y es difícil, hermanos, el ver la caída de un líder conquistado por el pecado. Sansón estaba llamado para ser líder, y no entendió lo que Dios quería hacer en su vida. Así que, amados jóvenes, recuerden, no se olviden que ustedes son escogidos por Dios. Dios quiere hacer algo maravilloso a través de sus vidas. No se aparten ni a diestra ni a siniestra. Manténganse firmes, firmes. Adelante, Cristo, 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 Cristo. No lo olvides. El llamado te lo ha hecho Cristo. Y bien, verso 28. Esto es muy importante. Esto es muy importante, hermano. Verso 28.
Vamos a leer. ¿Todos están ahí, hija? Jueces 16:28. Adelante, pequeñita. Jueces 16:28. Este es importante, fíjense. De todo el tiempo, amados jóvenes, que llevamos estudiando desde el nacimiento de Sansón, nunca lo oímos hablar con Dios, clamar, más que cuando tuvo sed. Pero fíjate aquí nuevamente, esta es la fórmula, amados jóvenes, la oración. Ya te dije, en la cárcel creció su cabello, pero estoy seguro que a él también ahí tuvo un momento de reflexión, de arrepentimiento en su vida, y empezó a regresar a Dios. Y entonces en el 28 dice la palabra: entonces clamó Sansón a Jehová y dijo: Señor Jehová, acuérdate ahora de mí y fortaléceme, te ruego, solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis dos ojos. Y ciertamente aquí, fíjate lo que va a venir después. ¿Qué pasa después de que Sansón hace esta oración? Va a venir el respaldo de Dios. Nuevamente va a venir el poder del Espíritu Santo sobre la vida de Sansón. Pero para ejecutar una última obra. Y esto me llena de dolor, de tristeza. Y es lo que quisiera que tú y yo nos evitáramos, que termináramos nuestras vidas de cristianos, tal vez en el último momento con una victoria, pero con una victoria que sabe a derrota, con una victoria agridulce, porque muere el joven Sansón humillado, y la última obra que ejecuta también él cae entre las bajas de los filisteos. Y yo te voy a decir algo, yo estoy seguro que Dios no quería eso para la vida de Sansón. Como así no quiere que tú ni yo terminemos humillados por el pecado. Dios no quiere que tú y yo terminemos humillados, con un ministerio humillado. En el caso de los jóvenes que nos escuchan, que tu ministerio que tú estás llevando no termine humillado. Y dice la palabra de Dios: entonces clamó Sansón a Jehová y dijo: Señor Jehová, acuérdate de mí ahora, fortaléceme, te ruego, solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis dos ojos. Así luego Sansón asió, o sea, la sujetó. Luego Sansón las dos columnas de en medio sobre las que descansaba la casa, y echó todo su peso sobre ellas, su mano derecha sobre una y su mano izquierda sobre la otra. Y dijo Sansón: muera yo con los filisteos. Entonces se inclinó con toda su fuerza, y cayó la casa sobre los principales y sobre todo el pueblo que estaba en ella. Y los que mató al morir fueron muchos más de los que había matado durante su vida. Y descendieron sus hermanos y toda la casa de su padre, le tomaron, le llevaron y le sepultaron entre Sora y Estaol, en el sepulcro de su padre Manoah, y él juzgó a Israel 20 años. Todo este acontecimiento nos explica la Biblia aquí que fue en un ministerio de 20 años, un ministerio que terminó siendo humillado el joven Sansón, pero también cayó dentro de las bajas filisteas. Yo te aseguro algo que Dios no quería. Entonces, amado joven, hoy tú puedes ver aquí, dice que después de que fue humillado, no sabemos, no da registro de cuánto tiempo te gusta que vuelva a crecer el cabello, de que se rapó completamente, hasta por acá. ¿Un año, más o menos? Un año, año y medio tal vez, no lo sé. Pero imagínate, vamos a suponer que fue un año sin ojos, encadenado, que lo llevaban y lo presentaban delante de los del pueblo, de los príncipes filisteos, y le hacían burlas, tal vez le agarraban una patada, pero un año humillado. Y la humillación fue quitada solamente cuando él oró. ¿Es necesario que nuestra vida sea humillada para que nos pongamos en oración? ¿Es necesario que el pecado haga estragos en nuestras vidas para que empecemos a tener una relación con Dios? Hoy la invitación, amados jóvenes, es que tu corazón se mantenga firme en la oración, que no sea necesario que tú estés pasando por una gran tribulación, un gran problema. Tú hoy que estás joven,
que no tienes muchos problemas como los podemos tener nosotros de más adultos. No digas, bueno, yo no tengo necesidad de nada. Tal vez en tu casa tú tienes la cobertura de las cosas, del alimento, de un techo. No te tienes que preocupar de muchas cosas. Pero eso no quiere decir que no ores. Empieza a practicar hoy una vida de oración, para que no sea necesario que ya en el último minuto tú te encuentres haciendo oración. Cuando tu vida ya esté en una vértice, en un fondo de sufrimiento. Entonces, amados jóvenes, Sansón, si tú te fijas, solo vemos registro que oró 2 veces, cuando tuvo sed y aquí, para vengarse de sus enemigos, lo cual quiere decir que también el descuidar una vida de oración hace que Dios se aleje de nosotros. Entonces, tú quieres tener a Dios siempre de tu lado, no coquetees con el pecado. Tú quieres tener a Dios siempre guiando tu vida, mantente en oración, no te apartes de la oración de mañana, de día, de noche. ¿Qué es la oración? Es algo simple, amado joven. Tú te tienes que parar, agarrar un lugar para orar, y el modelo de la oración es, dice la palabra en Mateo 6, Padre nuestro que estás en el cielo. Dirigirnos primero al Padre, ¿sí? Y empezar, Señor, hoy Dios Todopoderoso, me acerco a ti, te doy gracias por este nuevo día, por lo que tengas que agradecer, por mis padres, por mi salud, porque tengo un techo sobre mi cabeza. Y luego de ahí empieza a platicarle, Señor, tengo estas situaciones en mi vida, tengo esta problemática, estoy enfermo, me siento mal, yo te pido hoy. Y la palabra dice también que lo que pidamos al Dios Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Él nos lo concedería, siempre y cuando también se alinee a los deseos y la voluntad de Dios. Digo, no le vamos a pedir un carro, ¿verdad? Como dice ahí, lo que pida al Padre en el nombre de Jesús, Él me lo concederá, entonces voy a pedir una laptop. No, que se alinee a las cosas de Dios. Y la oración es algo sencillo, y tú empiezas a hablar a Dios y platícale tu día, platícale tu vida. Aunque tú seas joven, yo sé que tienes problemas, que la oración sea un modelo ya en tu vida, ¿sí? ¿Cuántas veces oran, chicos? Al día. 3. ¿Tú? Depende. ¿De qué depende? Bueno. Fíjate, yo les sugiero que se aparten un lugar, o sea, más bien un tiempo y un lugar, para que en la mañana oren y en la noche oren antes de acostarse. Pero también puedes ir orando. Yo luego voy en el coche o en mi moto y voy llorando, Señor, y ayúdame. Y voy platicando con Él. Señor, ayúdame, hoy me siento así o tengo esto. Esa es una oración también. Sí, o sea, va a haber momentos en los que no vas a cerrar tus ojos, ¿verdad? Y como en este caso, digo, pues voy manejando, ¿no? Pero por ejemplo, vas de camino a la escuela y dices, ay Señor, ayúdame, que los que me molestan ya no me molesten, que esa maestra que es bien tremenda, tócale su corazón para que ya no me traiga finta, ¿no? Para que ya no me esté sobre mí nada más. Todas esas cosas. Y tú vas de camino y, Señor, cuídame de las personas malas, cuídame que no me pase nada, protégeme a mi salida de mi hogar y hazme regresar. Y vienes de regreso y también igual orando, porque la palabra dice orar sin cesar, ¿sí? Entonces hay oración en la que tú te metes en una intimidad con Dios, y hay oración en la que tú vas, a donde vayas, andas haciendo lo que andas haciendo y te pones a orar. Entonces, chicos, oren, llévense esta enseñanza también, péguense a una vida de oración, no coqueteen con el mundo, y recuerden, ustedes son escogidos de Dios. Tengan en cuenta eso, han sido llamados para que a través de sus vidas sus padres lleguen aquí, ¿sí? Porque ustedes han llegado primero a los brazos de Cristo, y el Señor los va a usar, aunque ustedes digan, pero soy un niño chiquito. No, el Señor ha usado niños, ¿sí? Luego les hablaré de Jeremías, que él era un niño. Y bueno, vamos a ponernos de pie para terminar esta pequeña prédica juvenil. Y pero es que hablo también del corazón.
No se rían. Que dicen, no, pues yo mire también. ¿Cuál es su nombre, hermanos? Mucho gusto, Gabriel. Gabriel. Ah, bienvenido. Lorena. Mi hermano Gabriel y Lorena. Vienen de Murallas. Veníamos a buscar al hermano. Ah, ya, sí. Sí, Dios los bendiga. Hermosa la palabra, gracias. Sí, para la honra y gloria de Dios. Bendito sea el Señor. Vamos a orar, chicos, ¿sí? Y le damos gracias a Dios por la vida de Gabriel y de ¿quién? Lidia, Lorena y Gabriel. Señor, hoy te damos gracias por este día. Te agradecemos el estar aquí. ¿Puedes cortar la transmisión, Scarlett, por favor? Disculpa, gracias.